Muy buenos días con todos. El día de hoy, gracias a la materia de física en biotecnología, que está dentro de la malla de la carrera de ingeniería en biotecnología en la Universidad de las Américas, por parte del estudiante Edison Méndez, Tomás López y Juan Fernando Cobo, se les va a hablar sobre el fluido. El fluido se lo define como la sustancia o las sustancias que pueden deformarse de forma continua, cuando actúa sobre ella un esfuerzo cortante de cualquier magnitud. El esfuerzo cortante, que es una característica clave dentro de lo que es un fluido, es aquella. También está la viscosidad. Es la propiedad mediante la cual un fluido ofrece resistencia al movimiento. Dentro de los fluidos, que son el líquido y los gases. Dentro de los líquidos, la viscosidad depende de la fuerza de cohesión entre las moléculas, mientras que en los gases depende de la actividad molecular. El famoso científico Isaac Newton quiso investigar por qué los líquidos fluyen. A partir de esa investigación descubrió que existen dos tipos de fluidos, los newtonianos y los no newtonianos. Descubrió que muchas de estas sustancias siempre se fluyen, siempre de la misma manera, sin importar la presión a la que se sometan. Los fluidos newtonianos, como por ejemplo el agua y el alcohol, son fluidos los cuales su viscosidad se mantiene en el tiempo. La relación que tiene entre el esfuerzo cortante y la velocidad de formación en este tipo de fluidos es de forma lineal. Así también, los fluidos newtonianos tienen una relación directa con la temperatura, de forma inversamente proporcional. Mientras la temperatura sube, la viscosidad de un fluido va a ir disminuyendo. En cambio, los fluidos no newtonianos, como por ejemplo la miel o la katsu, son aquellas que no tienen una viscosidad definida ni una forma, ya que varían a partir de la temperatura y de la fuerza cortante a la que se someten. Su relación cortante y la velocidad de formación no es lineal. Newtonianos. Los fluidos newtonianos son los más típicos en la naturaleza. Se dice que un fluido es newtoniano si su viscosidad, es decir, su resistencia o capacidad de resistencia a la deformación del fluido, varía solamente en respuesta a los cambios por temperatura o presión. A temperatura y presión constantes, la viscosidad de un fluido newtoniano es la constante de proporcionalidad o la relación que existe entre el esfuerzo cortante que se genera en el fluido para resistir al flujo y la velocidad de corte aplicada al mismo. Eso teniendo en cuenta que la viscosidad es la misma para todas las velocidades de corte aplicadas al fluido. Algunos ejemplos comunes de fluidos newtonianos son el agua, las soluciones de azúcar, los hidrocarburos, en este caso la gasolina, la silicona y por último la glicerina. Ok, como experimento, a continuación vamos a demostrar las características de un fluido newtoniano. La primera característica a demostrar es que un fluido newtoniano adopta la forma de cualquier contenedor en el que se encuentra. Para esto, vamos a tomar la gasolina y la vamos a colocar en este pequeño contenedor de una forma totalmente diferente al vaso de acá. Como podemos ver, su viscosidad no se ve alterada, sin embargo puede adoptar la forma del nuevo contenedor. Okay.
Como segunda característica tenemos el cambio de viscosidad del fluido por la variación de temperatura. Para esto hemos tomado el fluido de agua y lo hemos puesto en refrigeración durante 1 hora a menos 24 grados centígrados. Es decir, un cambio de temperatura bastante extremo. Y como resultado tenemos que el agua efectivamente se ha congelado, volviéndose hielo, lo que ha cambiado totalmente su viscosidad. Y como tercera y última característica tenemos el cambio de viscosidad de un fluido newtoniano a razón de la presión. Para esto vamos a usar el ejemplo de la silicona, misma que tiene un fluido bastante lento, pero que sin embargo al aplicar un poco de presión externa, en este caso la fuerza de mi mano, va a caer mucho más rápido. ¿Ok? Y eso ha sido todo. Iniciar con el experimento para las sustancias del plástico de Wixam o plástico ideal. Para eso vamos a utilizar dos sustancias texotrópicas que podemos encontrar en nuestra casa, como es la catsup y también el sirope de chocolate. Para empezar vamos a vertir un poco de catsup, salsa de tomate, en un pozuelo, preferiblemente que sea plástico. ¿Listo? Como podemos observar, este tipo de fluido tiene un cierto grado de viscosidad, pero nuestro enunciado nos dice que todo plástico ideal, al someterse a una fuerza cortante, pierde su viscosidad. Así que lo que haremos es agitar nuestra sustancia hasta que quede un poco más disuelto o fluido. Después de un rato de revolverlo, mi compañero y el resto de mi grupo podemos observar que nuestra sustancia texotrópica ha perdido parcialmente su viscosidad después de un largo proceso de agitación del fluido. Ahora bien, vamos a utilizar el sirope de chocolate. Lo que haremos es colocarlo en un frasco. Ok. Ya podemos observar que las sustancias texotrópicas pueden ser afectadas mediante el esfuerzo de agitación, un esfuerzo cortante. Pero vamos ahora a intentar con otro método de fuerza, como es la dilatación de los átomos por medio de el calor. En pocas palabras, vamos a meter nuestra sustancia, nuestro plástico ideal, al microondas. Ahora, después de poner nuestra sustancia por algunos segundos en el microondas, podemos observar que nuestro plástico ideal perdió casi por completo su, por así decirlo, su consistencia, quedando completamente líquido. Lo que tenemos aquí es miel, lo que prácticamente es considerado como un líquido no newtoniano de estilo tixotrópico. Esto quiere decir que dependiendo de su temperatura, su viscosidad va a cambiar, lo que hace que precisamente no cumpla con la ley de Newton. Aquí tenemos una que fue calentada a baño María, que está prácticamente líquida. Aquí tenemos una que estuvo refrigerada. Se sigue comportando como un fluido, sin embargo es un poco más espeso. Y esta es una que está al clima.
es incluso más rápida. Todas estas dan un ejemplo claro de cómo funciona un líquido fluido, en este caso, tixotrópico. Tras 15 minutos podemos observar tranquilamente que las consistencias de cada una de las muestras ha regresado casi hasta la normalidad, y podemos ver también que estaba a temperatura ambiente se mantiene también común. Esto también tiene que ver con que este tipo de fluidos, dependiendo del tiempo, también pueden cambiar su viscosidad, prácticamente regresar al estado normal.